Hola, acá estamos nuevamente con otro video. Estamos compartiendo esta videollamada para aprender, para informarnos un poco más de lo que es la Pascua. Y estoy con mi amigo Sebastián Posadas y vamos a charlar, vamos a desglosar un poco lo que dice la palabra de Dios sobre la Pascua. Seba, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo querido Emanuel, de tantos años, qué lindo verte por acá y saludos a toda la gente que está escuchando esto y compartiendo en esta época tan especial. Bueno, hoy domingo ya cerrando esta Semana Santa, estamos experimentando los cristianos y poder compartir y aportar algo en referencia a lo bíblico, a lo teológico y a lo referente a nuestra fe. Muy bien, así que empezamos esta pequeña entrevista, si la podemos llamar así, charla de amigos. Y Seba, la primera pregunta es, ¿qué es la Pascua? Bueno, la Pascua hay que remitirse a Israel, a los textos sobre todo de Éxodo. Pascua en hebreo se dice Pesaj, tiene que ver con el gran acontecimiento del Dios de Israel liberando al pueblo de Israel del imperio más grande de la época, que es el imperio egipcio. Y los textos narrativos del Éxodo nos muestran que ahí por el capítulo 12 Dios da determinadas órdenes, pasos a seguir que tienen que comerse esa Pascua, ese Pesaj, esa noche especial, donde se va a manifestar una de las últimas plagas, manifestaciones de Dios para liberar a su pueblo, que va a ser la protección de su pueblo dentro del hogar, compartiendo ese cordero, esas hierbas amargas, esa salsa parecida a ese colorcito de los ladrillos que fabricaban los judíos para el imperio egipcio. Todo un ritual que tenía que comerse de parado por la prisa que había para irse libres al fin. Entonces, Pesaj tiene que ver con ese ángel destructor, ese ángel de la muerte que va a pasar por cada hogar, por cada casa, y si no veía pintado con la sangre de ese cordero el dintel de la puerta, Ujú. ese ángel no entraba si estaba pintado. Ahora, si no pintaban con esa sangre de ese cordero, el ángel de la muerte de las narraciones de Éxodo entraba y tomaba la vida del primogénito de la casa. Por eso había gran lloro y gran lamento en todo Egipto, perdón, en esa noche, porque el ángel de la muerte ingresaba a los hogares egipcios y tomaba la vida del primogénito. No así en los hogares israelitas, donde habían celebrado esa Pascua. Pesaj es pasar por alto, el ángel pasa y sigue de largo porque ve pintado con la sangre redentora, expiatoria de ese cordero, y esa familia quedaba al resguardo, a salvo. Acordate también, Emma, en lo que están escuchando, que Israel es el primogénito de Dios, es el pueblo de entre los pueblos de la tierra, el primogénito es Israel. Entonces hay mucho juego narrativo y teológico con decir el primogénito de esa casa queda al resguardo, Israel como primogénito de Dios queda también al resguardo. En esa noche de Pascua, de Pesaj, se hace énfasis a la libertad que adquiere el pueblo de Israel con respecto a la opresión que estaba viviendo el pueblo egipcio, ¿no? Ajá. Cuando pasa, por eso la palabra habla que la sangre nos es por señal, digamos, ¿no? Cuando veía el lintel marcado con la sangre, no entraba, no entraba a esa casa, ¿verdad? Exactamente, en la antigüedad, y sobre todo para pueblos semitas como el pueblo hebreo, la simbología de la sangre tiene una fuerte carga al momento de leer los textos del Antiguo Testamento. A veces los Ujú. textos del Antiguo Testamento no son como más ajenos, más lejanos, cómodos con el Nuevo Testamento, porque Jesús, con la enseñanza, la sanidad de las parábolas, o el apóstol Pablo, nos sentimos como más en tierra firme. Textos como el Antiguo Testamento, donde aparece la sangre y es necesario derramar sangre para salvar una vida, derramar sangre para salvar un pueblo, para redimir, para expiar, para perdonar pecados. Bueno, hay que tener en cuenta que esos pueblos tenían esa simbología
de fondo, como también puede pasar con la concepción que tenían del agua o de las fuerzas naturales. Bueno, en la sangre estaba la vida, tanto del ser humano como de los animales, y esa sangre expiaba, reemplazaba. Se le dice como una expiación vicaria, es decir, en función o en lugar de alguien que debía morir por un pecado, lo hacía la sangre de ese animal. Así que toda esa carga simbólica del Antiguo Testamento en la sangre vamos a tener que tenerla en cuenta para entender el Nuevo Testamento y la sangre de nuestro Redentor Jesucristo. Ujú. Más allá de lo que hablábamos recién del libro de Éxodo, ¿hay algún otro antecedente de la Pascua en el Antiguo Testamento? Bueno, el Pesaj o Pascua oficialmente arranca allí en Éxodo, en sobre todo el capítulo 12, como hacía recién referencia. Tenés toda una previa, cómo Dios prepara al gran protagonista del libro de Éxodo, que es Moisés, como caudillo, profeta, líder, también oficia de juez, legislador, ¿no? Pero hay toda una preparación con respecto a esta cuestión de Pesaj o la Pascua, no solamente en Éxodo, sino también tenemos referencias al sistema sacrificial que tiene Israel, sobre todo en la época patriarcal, la época de Abraham, la época de Isaac, de Jacob. Isaac se lleva muy poquitos capítulos, tiene como se le dice ciclos en las ciencias bíblicas, un ciclo muy cortito tiene Isaac, Abraham tiene un ciclo mucho más grande y Jacob tiene otro también considerable. En la época patriarcal también vemos este sistema de ofrecer la sangre de un animal en expiación, en perdón, en redención por una persona, un grupo de personas, un grupo de tribus, clanes o toda una nación. En Génesis podemos encontrar antecedentes que vos recién hacías mención, ¿no? Ujú. Siendo un poquito más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se vivía esa Pascua en los tiempos de Jesús? Bueno, en el tiempo de Jesús, recordemos que Jesús es un judío piadoso que va a la sinagoga, que lee los rollos de Isaías en su sinagoga natal en Nazaret, también va a la sinagoga de Capernaum. Es decir, Jesús está en un contexto de la religiosidad o la espiritualidad judía de su tiempo y la Pascua se sigue celebrando. De hecho, los evangelios se narran en contexto de la semana de Pascua, sobre todo el primer evangelio que se escribe, que no es Mateo, sino que es Marcos. Si vos lees capítulo 14, 15, 16 de Marcos, tenés ahí como condensada esa semana de la pasión y la finalidad y la intencionalidad que tienen los evangelios de escribir y poner a Jesús en la semana más importante que vive, que es la semana de Pascua, la preparación de los panes sin levadura, la Pascua típica judía. Jesús la vive con los discípulos, en referencia siempre al Antiguo Testamento. O sea, Jesús conoce los textos de Éxodo, conoce los salmos que se deben cantar en la noche que nosotros conmemoramos el jueves Santo, que es la última cena, ese largo discurso que tenemos en San Juan, que arranca el capítulo 13 y termina en 17, largo discurso de Jesús. Jesús la pasa hablando en San Juan, no así en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que vemos que son más bien acciones, gestos, palabras muy breves de Jesús, pero vemos a un Jesús que está en contexto de la Pascua y nos prepara como lectores y creyentes, tanto del siglo I como hoy, lectores del siglo XXI, uno va percibiendo en el aire que los autores de los evangelios colocan a Jesús en un contexto de Pascua judía para ver la cruz y pensar realmente ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora entiendo, discierno, que me está diciendo que ese sacrificio único para siempre es la de este Cordero de Dios, dirá Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan. ¿No? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos toda esa Pascua del Antiguo Testamento, ese Cordero inmolado y que entrega su sangre para la redención de otros. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero que entrega la vida, da su sangre para redimir a los suyos, ¿no?
y ahí entramos, gracias a Dios, todos nosotros. Recién nombraste la cruz y más o menos entraste a la próxima pregunta que te voy a hacer. ¿Qué distinción hacemos y cómo nos unimos la figura del Jesús crucificado y del resucitado? Muy bien, la figura del viernes conmemoramos con mucho amor, respeto, memoria por la obra de la cruz, del Calvario, ese Viernes Santo que en nuestra vida espiritual tratamos de percibir y sentir cruzando a través de lo que en esa cruz encontramos con el crucificado, con aquel que es llevado a la cruz de una manera violenta, de una manera injusta. Pensemos en Jesús también como el justo que es llevado por los poderes de este mundo al Calvario. El santo de Dios, el que vive una vida recta delante de Dios y los hombres, que es contracultural, es incómodo que alguien viva de esa manera, como nos es muy incómodo que alguien viva y predique del amor, de la misericordia, que denuncie las injusticias, la violencia, la corrupción del templo, es muy incómodo. La forma de ese mensaje es llevar a esa persona a la cruz. Recordemos que la cruz no es un sistema digamos, de muerte inventado por los judíos. Los judíos usaban más bien la lapidación cuando vos blasfemabas contra el nombre del Dios de Israel. Cuando pensamos en cruz, pensamos en un sistema creado, o por lo menos recreado, por los romanos. Quiere decir que la muerte de Jesús para muchos comentaristas no es una muerte del tipo religiosa, porque si no tendría que haber muerto lapidado. De hecho, muchas veces lo quieren apedrear a Jesús cuando va a decir cosas y dice cosas muy fuertes. Pero la muerte de Jesús es una muerte romana, es una muerte fuertemente política. Es incómodo que estén confesando que una persona, un predicador, un profeta, lo estén llamando Mesías. La esperanza mesiánica de Israel para sacarse encima a los romanos es un peligro. Así que a la cruz. El crucificado, pensémoslo también como la figura donde allí todas las ideologías de este mundo que oprimen al ser humano, que van en detrimento o amenazan la dignidad humana, bueno, todo eso lindo que Dios predica desde el Evangelio y la persona de Jesús, las ideologías de este mundo, como los religiosos de judíos, los romanos, o pensemos en todas las ideologías de hoy en día, llevan a la cruz a Jesús. Pero como la cruz de Jesús no era un plan del Padre, sí, era un plan del Padre de salvación, de amor, de misericordia, pero pensemos que el Evangelio que viene desde el corazón del Padre, personificado en Jesús, y que nos habla de todos esos valores y principios extraordinarios que nos cambian la vida, hay ciertos poderes en el mundo que no le gusta eso, y por eso Jesús termina clavado en una cruz, como el justo, como el santo, como el piadoso, como el Hijo de Dios. Recuerden el final de Marcos, el que confiesa a Jesús como Hijo de Dios no es un judío, es un pagano, es un gentil, es un no judío, que mira la cruz, mira la forma en que muere Jesús, y el centurión romano dice, verdaderamente, este era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón, el Hijo de Dios, crucificado. Ahora la pregunta es, Emma, ¿es el mismo crucificado? ¿Es el mismo resucitado? Y los cristianos respondemos a eso, sí, es el mismo. Porque el que aparece resucitado en las apariciones, en los relatos de apariciones de los evangelios, se preguntarán o se preguntarían para la época, ¿qué es un fantasma? ¿Es un espíritu? ¿Es un espectro que se desapareció? No. Desde la fe cristiana tenemos que responder, el mismo que estaba colgando en la cruz es el mismo que aparece resucitado venciendo a la muerte. Y ese resucitado nos da la esperanza a todos nosotros, a partir de su experiencia, el Padre levantándolo de entre los muertos. Le da esperanza a toda la humanidad, porque ¿quién podría negar que el enemigo a vencer, el enemigo acérrimo de la historia humana es la muerte?
Fíjate en todas las religiones que intentan de alguna manera predicar en sus escritos, en sus gentes, tratar de hablar de una trascendencia, algo que nos libere o nos dé una respuesta a decir, che, que esta vida no sea todo, que haya algo más, porque tenemos de que haya algo más. Toda la humanidad pensando siempre en eso. Bueno, la resurrección de Jesucristo, el resucitado, Jesús resucitado, da esa respuesta a la humanidad. El resucitado es el sí de Dios al crucificado. Uno puede pensar en la figura del crucifijo, bueno, se terminó todo, listo, muy lindo, lo seguimos 3 años, qué lindo que hablaba, qué cosas extraordinarias, ya está, se terminó todo, se terminó la esperanza. Pero con el resucitado, uno puede ver que vino desde el cielo, el Padre, vino el fuerte sí, ese, en esa tienen la esperanza, en ese tienen la redención, en ese tienen ahora ustedes la esperanza de vivir la vida de Dios, la vida eterna, la resurrección de los muertos. El gran temor de todos nosotros es decir, morirnos y ya está. No. Jesucristo es levantado entre los muertos y también nos da la esperanza a todos nosotros, el resucitado, de que también experimentaremos lo mismo que él. Uh-huh. Qué terrible, ¿no? Qué pregunta, qué definición. ¿Cuánto nos abre por ahí el espectro o nuestra cabeza a entender así toda la palabra de Dios, toda la Biblia, el diccionario que Él nos dejó para entender qué es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo? Y estas dos preguntas que me quedan, yo voy a hacer una sola, o sea, te voy a preguntar las dos en una, porque creo que van tomadas la mano, porque creo que si me contestás una, me vas a contestar la otra, porque la pregunta es, ¿cómo actualizamos el mensaje de la Pascua a las personas de este tiempo, del tiempo que estamos viviendo? Y la otra es, ¿qué le dirías sobre la Pascua a los cristianos y a los no cristianos? Por eso digo que están las dos en una, porque va a ser un mensaje, y ahora sí, estamos a punto de terminar, es todo el micrófono tuyo y las personas del otro lado para que entiendan la realidad de la Pascua, lo que vivimos, lo que creemos, a lo que nos aferramos y a esto que nos ha ayudado a cambiar, que es Jesucristo. Yo quisiera terminar con esta pregunta que me haces, Emma, pensando en todas las personas de nuestro país, de Latinoamérica, que muchas veces han sido, se han como identificado con el grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22. ¿Y acaso no es en algún momento de nuestra vida nuestro propio grito o clamor al sentirnos abandonados, traicionados, en el sufrimiento, en el dolor de la vida, enfermedades, crisis? ¿Y no es acaso también nuestro propio grito a veces? Dios mío, ¿dónde estás? Hay mucha gente que se está preguntando en este momento, que escucha esta transmisión, ¿dónde está Dios en la que me está pasando y la que me está tocando vivir? ¿Dónde está Dios en la pandemia? ¿Dónde está Dios en este virus que azota y acosa a la humanidad hoy en día? Bueno, ese grito desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hace eco, reverberancia a toda la humanidad y a toda la historia humana, porque es el grito de todos nosotros. Ahora, ese grito no deja de confesar el nombre de Dios, porque Jesús lo dice, Dios mío. ¿Se siente abandonado humanamente? Sí, como vos, Emma, como yo y como muchos que están viendo, a veces se sienten abandonados, pero no deja de confesar su fe en el Dios de Israel y lo confiesa clavado en una cruz con todo el dolor y el sufrimiento que implica. Entonces, a la pregunta de ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Qué piensa hacer Dios en una pandemia? ¿Qué piensa hacer Dios en este momento que yo me siento como crucificado en esta situación de mi vida? Ahí viene la doble respuesta de que después del viernes viene el domingo. El domingo llega, decía un predicador por ahí, ¿no? El domingo llega, el domingo viene. Y es la esperanza cristiana, es la esperanza que nos da el mensaje de la resurrección, del domingo de resurrección. Que después del sufrimiento, el dolor, el grito ante Dios, que es ¿dónde estás? Bueno, viene
el tercer día donde resucita el Señor y nos da la esperanza, y te da la esperanza a vos, a mí, a Emma, en cada una de nuestras situaciones tan duras, tan adversas. La esperanza del mensaje cristiano es central, es central para el hombre y la mujer de hoy que están viviendo diferentes problemas, desde la pandemia o adversidades cotidianas, familiares. Tenemos un Dios que se identifica con nuestro dolor, porque a la pregunta, ¿qué sabe Dios del dolor? Él estaba colgando en una cruz, sabe perfectamente lo que es el dolor y nos entiende nuestro dolor humano. Dios hecho hombre y encima clavado, humillado, traicionado en una cruz. Sabe mucho Dios del dolor humano, ¿no? Sí. Y a la vez hay un mensaje esperanzador, porque la historia se quedaría en el viernes. ¿Qué esperanza tenemos? Llega el domingo y hay esperanza para todos nosotros. En la resurrección de Cristo todos nosotros tenemos la esperanza en esta época muy difícil que nos toca vivir. Bueno, Seba, te agradezco, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Se ha complicado un poquito con el internet, pero creo que va a ser de bendición para aquellos que miren este video, para aquellos que escuchan lo que charlamos, lo que compartimos de la Pascua. Y quiero acoplarme a lo último que dijiste. Creo en este tiempo, en este proceso que estamos pasando, que Dios nos está haciendo saber que hay una esperanza y se llama Jesucristo, y que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar confiados que en todas las cosas Dios tiene un plan. Así que, Seba, gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros, gracias por, bueno, la amistad de año, como dijiste cuando comenzamos, y así estamos. Así que gracias a todos ustedes también por estar ahí. Saludos, que estén muy bien. Hasta pronto. Chau, chau.